Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde este sitio donde me encuentro. Un saludo para todos ustedes. Estoy muy contenta porque la relación que hay entre los centauros, los Pegasus y elementos que van descubriendo en su viaje alrededor del mundo, porque, oh, sí, sí, se antoja que sea un viaje alrededor del mundo, me lleva a pensar qué tanto nuestra naturaleza es eh, espejo de nuestra conducta. Para eso quiero compartirles hoy pantalla para que vean que ya vamos en el número 10, sí, el relato número 10. Y eso es impresionante, me agrada, me gusta bastante. Creo que en el momento en que podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente, podemos contemplar lo que está pasando en el mundo y analizarlo. A eso voy, exactamente. ¿Por qué lo digo? Por un detalle muy importante. Hay personas que en algunas zonas del mundo están tratando de defender a toda costa la naturaleza. Consideran que es un valor agregado y no solo eso, algo a lo que nos debemos como humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humanidad persiste y vive gracias a la naturaleza. Y la naturaleza tiene sus propias defensas para poder mostrarnos su poder. Sí, aquí está el volcán. Este volcán aparece en el relato número 11. Y el relato número 11 me encanta porque todos los Pegasus se van a dar cuenta de en dónde están las fortalezas de ellos para preservar la naturaleza. El propio custodio de la montaña les va a aclarar y les va a hacer ver lo importante que es el poder recurrir a lo que la naturaleza nos muestra. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa después? Hay gente que está dispuesta a luchar con sus propias armas para defenderse de los invasores. Y en verdad tendríamos siempre que abogar a armarnos, a pelear las situaciones de una manera tan ruda. ¿Por qué no es más fácil tener un poco de equilibrio en los comentarios que se hacen? Tal vez no, pero hay alguien que no espera, no nos dice, a ver, sí, tranquilos, vamos a ponernos a dialogar y vamos a llegar a un acuerdo, porque es lo mejor que podemos hacer. No, no, no. Hay quien no va a hacer eso. Y esa es la naturaleza. La naturaleza va a decir cuál es la consecuencia y cuál es mi respuesta. ¿La quieren? No, pero a la naturaleza no le importa, ¿sí? La naturaleza va a decir, mi fuego arrasó toda construcción. Así, aquí lo dice en la historia. A ver, esta mi máquina no me deja avanzar con facilidad, pero estas son las palabras del custodio del volcán. Dice, no siempre fue así. Muchos hombres llegaron y se sintieron con el poder de adueñarse de todos los parajes. Talaron y edificaron y moldearon este mundo a su entero capricho. Codiciaron sus riquezas y especularon con ellas. Lo único que hice fue esperar que se sintieran lo suficientemente confiados para demostrarles de quién son en verdad todos los territorios de este paraje. Mi fuego arrasó toda construcción, todo valle con maderas preciosas que habían dispuesto para la venta a precios millonarios. Todo dejó de pertenecerles. Algunos se quedaron e insistieron. Otros se dieron por vencidos. Aquellos que se quedaron entendieron, y uno de ellos es mi amigo, el hombre sabio que hoy los acompaña. El hombre sabio que los acompaña es quien dijo, esta es mi casa. Los Pegasos voltearon a todas partes y dijeron, no veo ninguna choza o edificio,
construcción, recinto, pero el hombre no, no se ubicó en el plano de esto es lo que poseo. Mencionó a la naturaleza como esto es mi casa. Al ser un hombre de agua, obviamente está relacionado con cáncer. Y el volcán, bueno, es la fuerza temeraria del fuego. Y considera que es la enseñanza que les tiene que dar a los Pegasus, ya que él sabe perfectamente que otro ser de fuego, llamado Quirón, fue el que los llevó hasta él, indicando con una flecha encendida el trayecto en el cual ellos se tenían que detener para recibir un, un decreto, ¿sí? Así lo menciona el hombre de las playas. Han de recibir un decreto por parte del custodio de la montaña. Y vamos en el número 10. Esto que les estoy contando lo pueden ver en Desde la penumbra y la calma en Spotify y en algunas otras plataformas que se comparte el material de los podcasters. Y claro, desde luego, la liga va a estar aquí en Letras Creativas. Es un viaje que no termina todavía. Vamos en el número 11 y pues espero que la pasen bien, que se diviertan, que me comenten si les agrada la idea, si la ven muy predictiva. Pero finalmente yo creo que la naturaleza siempre es predictiva, siempre nos hace notar, dependiendo de tus actos habrá una consecuencia. Lo estamos viendo ahora en el clima y en algunas reacciones de los lugares que han querido ser avasallados por determinadas manos que están viendo, ahí hay riqueza, ahí hay algo por explotar. Y vamos haciendo a un lado a todos los que habitualmente vivían aquí porque necesitamos apropiarnos del territorio. Suele pasar, ¿sí? Específicamente donde está sucediendo esto, en la Amazonia, uno de los grandes pulmones de nuestro planeta. Así es. Espero que la reflexión sea interesante y ecológicamente viable de sostener para futuras generaciones. Mi saludo, recuerden mi nombre, es Ariadne Gallardo Figueroa y me despido de ustedes aquí en Letras Creativas. Espero que se la estén pasando bien. Hoy precisamente hice un segundo material para los mecenas en Patreon. Esperemos, vamos a ver qué respuesta recibo. Y yo seguiré insistiendo, claro. Y me parece muy interesante que se diversifiquen los espacios donde puedo platicar con ustedes acerca de literatura, acerca de creaciones literarias y las intenciones de cada una de ellas, de que se comprendan los símbolos que en ellas se manejan también. Bien, pues hasta pronto. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Esto es Letras Creativas.